Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar qué piensa, qué siente que hará tu persona especial. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, gracias por estar ahí, de verdad, gracias, lo valoro muchísimo. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, si no te has suscrito te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. También os dejo un poco de información acerca de mis consultas privadas. Si queréis ampliarla o reservar una, solo tenéis que escribirme a mi dirección de correo. Veo que todavía no se entiende el hecho de que al ser un interactivo general, si escogéis una opción y no os resuena absolutamente nada, o hay cosas que no os resuenan o que no concuerdan con vuestra situación y vuestras circunstancias, pues entonces esa opción no es para vosotros. Tenéis que escoger otra opción o puede ser que no haya ninguna opción que se adapte a vuestra situación o por lo que estéis pasando, ¿no? Al ser un interactivo general es imposible acertar a todo el mundo, entonces tenedlo en cuenta, porque a veces recibo comentarios de como que lo que veis es lo único que hay y que tiene que ser así y no se encaja, lógico, normal. Tenedlo en cuenta, por favor. Vamos con las opciones. La primera opción, bruja rosa, con el tarot Fairy Tail Journey. Opción número 2, bruja verde, con el tarot de la Nuit. Y opción número 3, bruja morada, con el tarot Fairy Tail. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja rosa, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Voy a sacar un par de arcanos mayores para verlo. Opción número 1, bruja rosa. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 1, bruja rosa. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? El sol. Bueno, te veo bastante ilusionada, ilusionado con esta persona, ¿vale? El sol siempre me habla de, no sé, de que te gusta su energía, de que conectas con él, con ella, no sé. Siento que ese sol me habla también de abundancia, ¿no? El sol siempre es abundancia, conexión. Vamos a ver el hoy hacia ti, ¿cómo está? Tenéis una relación o te llama la atención y siento que hay ahí como una conexión bonita con ese sol. Vamos a ver el hoy hacia ti. Opción número 1, bruja rosa. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 1, bruja rosa. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? El emperador. Bueno, el emperador me habla ahí de un hombre o una mujer un poco firme ahora mismo, ¿no? Como que, bueno, está yo siento también tanteando un poco el terreno, mirando a ver hacia dónde va esto. Está un poco ahí mirando a ver, ¿no? Fíjate, eh, el mundo, los enamorados, el carro. Siento que es como que esta persona sí que quiere tomar una decisión contigo, sí que quiere avanzar, pero tiene dudas. Los enamorados me habla ahí de dudas. Y también siento que esta persona tiene sentimientos por ti. Los enamorados también me habla de sus sentimientos. Yo siento que hay comunicación entre vosotros, vosotras en esta opción, y me habla ahí de que las cosas van a avanzar poco a poco, aunque él tiene dudas o ella tiene dudas, pero bueno, va poquito a poco la cosa, ¿no? Tanteando el terreno y siento que puede ser que esté ahí un poco dudoso, dudosa, ya te digo, con estos enamorados, ¿vale? Pero fíjate, me sale el mago. Tomar la iniciativa, avanzar, ser consciente de lo que quieres, también me sale aquí el mago, ¿no?
Y el mundo aquí, pues eso, nos habla de un cierre de ciclos que quiere avanzar. Además, el mundo, pues es eso, ese avance, ese cambio en vuestra relación, pues para bien, ¿no? Esta persona siento que sí que le apetecería tener algo contigo, avanzar contigo. También me ha salido el carro con los enamorados, aunque hay ahí un poco de indecisión, puede ser que esta persona tenga algún conflicto, bueno, pues con él mismo, ella misma, o a lo mejor con su entorno o la situación por la que está atravesando. Vamos a ver con el tarot. ¿Qué piensa esta persona ahora mismo? ¿Qué piensa? Opción número uno, bruja rosa, ¿qué piensa? Bueno, siento que puede ser que no te esté diciendo lo que sienten y tú a él o a ella estéis ahí un poco tanteando el terreno los dos, o las dos, estoy sintiendo, ¿vale? Esta rueda de la fortuna me habla de que aquí va a haber un giro en vuestra conexión, en vuestra relación. Siento que para bien, o sea, siento que esto va a avanzar, pero de momento estáis ahí un poco dejando todo en manos del destino. Esta persona piensa, bueno, vamos a ver qué pasa, poco a poco, voy a dejar un poco todo en manos del destino, a ver cómo va esto, a ver cómo avanza la relación contigo, ¿no? Puede ser que estéis en distancia para algunos de vosotros, que haya ahí distancia o que ahora mismo a lo mejor esta persona esté fuera, pues a lo mejor que esté de vacaciones o tú ahora mismo, ¿eh? Que no sea lo normal, que estéis en distancia geográfica, un poco separados. También me habláis de que esta persona está como poniendo un poco límites, no te está diciendo todo lo que siente por ti, ¿no? Sí que es verdad que hay aquí un apego, sí que es verdad que hay aquí como mucha atracción con este diablo, pero está pensando también que tiene ahí algo que solucionar, que hay ahí algo que todavía es como que no se decide por ti, ¿no? Está un poco indeciso, indecisa. Bueno, siento que es una persona bastante centrada, una persona responsable, un hombre, una mujer, como muy trabajador, trabajadora, alguien que puede ser que sea incluso padre o madre de familia, de que tenga hijos en algunos de los casos. Yo siento que es también muy familiar esta persona. Piensa también que eres como de la familia y que le gustaría concretar algo contigo para poder tener pues hijos contigo si os apetece y está en vuestro planteamiento de futuro, o si no, pues bueno, tener esa estabilidad juntos, juntas, ¿no? Puede ser que os una al trabajo, o que le conozcas a través de su trabajo, o te conozca a ti a través del tuyo. También me habla aquí de que le encantaría que esto se diera. Él piensa mucho en ti, piensa que estáis muy conectados, conectadas, y a pesar de que a lo mejor igual ahora estáis en distancia, o a lo mejor, pues, bueno, igual esta persona, si no estáis en distancia geográfica, no te esté diciendo todo lo que siente o no se está abriendo a ti al 100%, quiere trabajar, quiere poner todo de su parte para que vuestra relación sea un éxito. O sea, es como que él te tiene en su mente o ella y sí que le gustaría que esto avanzara, ¿eh? Bueno, le gustas muchísimo. Siento que puede ser que esta persona tenga pareja o que hay alguien muy marcado, una pareja o marcada que ahora mismo está bastante presente en su vida. Por eso está entre esas dos opciones o indeciso o indecisa, ¿no? Porque me sale aquí una reina de bastos que yo siento que eres tú, alguien que le atraes mucho, pero también me sale aquí alguien con la que ha tenido un conflicto, que puede ser su pareja de ahora o que puede ser una expareja, y está un poco pues con muchas dudas, ¿no? ¿Piensa mucho en ti? Sí, muchísimo. Piensa mucho en ti, le encantas, le gustas muchísimo, como te digo, le pareces muy atractiva, atractivo, pero ya te digo que ahora mismo está un poco dudosa. Está resistiéndose a avanzar, a darse completamente a ti. Sí que lo piensa, pero también tiene sus miedos, tiene ahí como, bueno, miedos, no sabes si a lo mejor esto saldrá bien. Igual también tú puedes ser que tengas pareja en algunos de los casos, o que le hayas hablado ahí también de algunas parejas. Siento que estéis ahí, bueno, como muy conectados, pero, o conectadas, pero esto va poco a poco. Pero yo te diría que sí que piensa en ti, incluso tiene sentimientos por ti. Aquí hay un cariño, indudable, y le atraes y le gustas. Pero de momento es como, bueno, ahí estoy, no me muevo, sí que me gustaría con este mago avanzar, fíjate, el mago y el mago, tomar esa iniciativa. Lo pienso, pero ahí queda. No, no, no me muevo de momento, no tengo dudas. Vale, vamos a ver más con estas otras cartas. ¿Qué piensan?
A ver, ¿qué piensa? Opción número uno, bruja rosa, ¿qué piensa esta persona? Opción número uno, bruja rosa, ¿qué piensa de ti, de la situación? ¿Qué piensa? ¿Ves? Estáis ahora mismo como en un periodo de gestación. Esta persona también tiene que resolver algo ahí. Si está en pareja, a lo mejor cortar con esa pareja, o una pareja, a lo mejor. Puede ser que sea una pareja con la que se ha dado una oportunidad nueva. Una pareja, o también puede ser, bueno, pues que tiene pareja, o tú. Adáptalo. Y ahora mismo están las cosas estancadas a la hora de evolucionar. Pero sí que es verdad que a esta persona le encantaría avanzar, poner esa fuerza para, pues, utilizar ese poder, ¿no? Su poder, su fuerza, en avanzar. Ese mago también me lo dice, ¿no? Me está hablando de eso, me está hablando de tener todas las herramientas para avanzar contigo, de tener todas las herramientas para que esto se dé. Siento que también puede ser que haya una situación de perdón o una situación que tenga que sanar del pasado, con unas parejas, ya te digo, una pareja, hay algo ahí todavía que esta persona lo tiene como muy presente con esa luna y todavía no lo ha sanado, ¿vale? Es lo que me dicen. Siento que esta persona tiene que cerrar una puerta todavía. Hay algo ahí que le frena. Puede ser también sus miedos, ¿eh? Pero bueno, adáptalo. Hay algo ahí que le frena, hay algo que tiene que cerrar, que tiene todavía que solucionar antes de poder avanzar contigo. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja rosa, ¿qué piensa de ti, de la situación? ¿Qué piensa? ¿Ves? Está atascado, atascada en el pasado, fíjate. Es que sí, yo veo ahí algo que todavía tiene, o a lo mejor una pareja con la que no le fue bien, tiene ahí que solucionar ciertas cosas, miedos, o que está en pareja, o que le ha dado una oportunidad a una pareja, hay algo ahí todavía que cerrar con este mundo, ¿no? Este mundo y el dos perdón, los enamorados, me habla de eso, de estoy dudoso, dudosa, o estoy entre dos opciones, o hay algo ahí todavía que tengo que solucionar. Cerrar un ciclo para avanzar contigo, ¿no? Atascado en el pasado, deja ir a tu ex por completo para que puedas dar la bienvenida al nuevo amor en tu vida. Y siento que ese nuevo amor eres tú, pero esas parejas puede ser, yo veo mucho esas parejas, ¿eh? Puede ser unas parejas o puede ser también, bueno, si no es pareja, pues una situación, a lo mejor que tenga miedo o a lo mejor también hay algo ahí todavía que está atascado o atascada en el pasado, o a lo mejor incluso una pareja, ¿eh? Ser frío. Parece que no eres accesible porque eres distante, intenta ser más amigable. Fíjate que te he dicho que estaba un poco distante de ti con ese 6 de espadas. Incluso puede ser que geográficamente ahora estéis separados, por lo que sea, o separadas, o que viva en otro sitio. Pero yo puede ser que ahora es como que esta persona la notes más fría. Frío. A lo mejor está de vacaciones en otro sitio, también te digo, o de viaje. Criticando. Criticar a tu pareja solo los aleja. Concédele atención a sus buenas cualidades. Siento que también es como que se ha sentido muy criticada esta persona con otras parejas. Siento que es como que no le ha ido nada bien. Entonces, yo creo que esto lo tiene también muy marcado ahora mismo. Buscando la perfección. Todos tienen defectos. Elige solo 5 cosas imprescindibles y rompe reglas que importen. Bueno, siento que es como que la perfección tampoco existe. Quiero decir, todos tenemos nuestros defectos, todos tenemos nuestras virtudes. Esta persona siento que sí que es verdad que tiene que aceptarse más a sí mismo, a sí misma. Siento que tiene que hacer ahí un trabajo de sanación, de autocrítica también, de, bueno, en qué he fallado, en qué no, bastante importante. Pero te digo, em, piensa bastante en ti, pero todavía hay algo que le frena en su pasado, ¿no? Hay algo que todavía tiene que solucionar de su pasado. Vamos a ver más, vamos a ver qué siente. Opción número uno, bruja rosa, ¿qué siente esta persona? ¿Qué siente por ti? ¿Qué siente ahora mismo? ¿Cómo se siente? Piensa mucho en ti, eso también te digo, ¿eh? Es verdad. Mira, indeciso, ¿vale? Siente mucha indecisión a la hora de comprometerse contigo. El 2 de espadas me habla ahí de esa indecisión, el 4 de bastos me habla de ese compromiso, ¿no? Ir a por todas contigo, avanzar, tiene dudas, miedos, ya te digo, puede ser que esté con las parejas o que esté muy cerca de él todavía, de ella, o que haya ahí un peso muy importante de esta persona, o que incluso esté en pareja y se haya dado una oportunidad con esta persona, ¿no? Con su expareja también puede haber miedos. Igual no está en pareja, pero tiene miedos, tiene ahí como, bueno, pues sus pensamientos también que le frenan, piensa que a lo mejor contigo no puede estar bien, que no es buena idea. Aquí, ¿qué siente? Pues mira, yo le veo enamorado, enamorada. Yo veo un sentimiento bastante potente hacia ti. Pero también es verdad que le frena bastante, ¿eh?
Yo siento que a esta persona le encantaría expresarte lo que siente, le encantaría avanzar, porque también te digo que esta persona tiene una sensación de nostalgia, de un echar de menos cuando no está a tu lado, ¿no? Em, yo veo sentimientos, fíjate otra vez el sol. Y le pareces una mujer, un hombre increíble. Le gustas muchísimo. Si coincidís en algún sitio con más gente, si a lo mejor pues vais a algún sitio a tomar algo, a hacer algún plan con este tres de copas, siento que a esta persona le encantas. Le gustas muchísimo, se lo pasa muy bien contigo también. Pues a lo mejor se trabaja contigo o os une ahí el trabajo. Pero fíjate el sol y el sol. Es que sí, aquí hay algo muy potente, hay algo muy poderoso entre vosotros, vosotras, y esta persona lo siente igual. Yo te diría que esta persona siente una conexión brutal y que esta persona, si no está enamorado o enamorada de ti, se va a enamorar próximamente. Esto va a ir a más. El mundo y el mundo. Aquí hay que tomar acción, aquí hay que tomar determinaciones, decisiones, pero yo le veo en un momento todavía de, bueno, de aprender, de sanar ciertas cosas que pues le impiden ahora entregarse al 100% a ti. Siento que todo es parte de ese aprendizaje y que ahora mismo pues no es el momento. Siente ganas de hablar más contigo, ganas de que todo fluya, pero ya te digo que se está cortando mucho, que se está, bueno, reprimiendo, porque a él sí que le encantaría dar rienda suelta a esto que está sintiendo por ti, ¿no? Avanzar contigo, pero esa indecisión me la marca mucho. Sentir siente mucho por ti, ¿eh? Siento que tenéis una conexión muy intensa, una conexión que le atraes muchísimo, le gustas mucho y sí, además es un hombre, una mujer como muy atractiva, atractivo y que a ti te encanta también. O sea que seas de bastos, ese rey de bastos, perdón, me habla de un hombre, una mujer muy seguro, segura de sí misma, de sí mismo, con mucha fuerza, como muy atractivo, atractiva y, y ya te digo que le encantas. Yo veo muchas veces comunicación, ¿eh? Lo que pasa que hay veces que a lo mejor pues se aleja de ti o igual está un día o dos sin hablarte. No es una comunicación constante a todas horas, ¿no? Y puede ser que a veces coincidáis con ese tres de copas, que toméis algo con más amigos o amigas o alguien que tengáis ahí un entorno. O que a lo mejor puede ser que esta persona, si no habéis coincidido nunca, te proponga o esté pensando en proponerte quedar, ¿no? Pero tiene que avanzar, fíjate. Siente que le apetecería avanzar, pero también siente que esta relación tiene que ser recíproca. Es decir, que no sabes qué sientes tú por él, por ella, pero también que tiene que entregarse al 100%. Y ahora mismo ya te digo que no está en su mejor momento. Hay miedos, dudas. No sé, aquí también me sale otra persona por tu parte. Puede ser que a lo mejor estés en pareja tú o también tengas muy marcado a tu ex. Puede ser que incluso los dos o las dos estéis en el mismo punto. Es decir, bueno, cosas que superar, cosas por cerrar y que ahora mismo tengáis que vivir por separado esas experiencias para luego poder estar unidos en pareja, ¿vale? Vamos a ver más. ¿Qué siente? Opción número 2, bruja rosa. ¿Qué siente esta persona por ti? La situación, ¿qué siente? Pues que no es libre para tomar decisiones. Ahora mismo o bien está con alguien, como te digo, o tiene una situación ahí que no ha solucionado, todavía no tiene esa libertad para tomar decisiones. Siento que se está centrando en su carrera profesional, en su trabajo, en sus cosas, y ahora mismo es como que también puede ser que esté pasando por un duelo. Si tiene unas parejas ahí, a lo mejor la ha dejado recientemente, o hay ahí algo que todavía tiene que solucionar, solventar y sanar. Este duelo me lo marca. Si ha vuelto con una pareja, con unas parejas, están mal. Si no está con nadie ahora mismo o con su pareja, están mal. Si no está con nadie, tiene muy marcado aquí como esa sanación que tiene que realizar, como, bueno, dudas, miedos. Os veo muy conectados, conectadas. Fíjate, a mí este poderes psíquicos con este tercer ojo me habla ahí de una conexión brutal. Siento que os penséis a la vez, os sentís a la vez, aunque estéis en distancia, da igual. Estáis muy conectados, conectadas. Vamos a ver más, ¿qué siente? Opción número 1, bruja rosa, ¿qué siente esta persona por ti? ¿Qué siente? Tiempo a solas. Fíjate, esta persona necesita subir también su autoestima, ¿eh? Para estar mejor con él, con ella, o tú. También, adáptalo, es como que igual eres tú. Pasa algún tiempo a solas, te ayudará a ganar claridad en tu relación. Es que yo siento que tiene que estar con él mismo, con ella misma, para aceptarse, quererse, subir su autoestima. Yo le veo con una autoestima baja a esta persona, ¿eh? Aventura.
Busquen juntos la aventura. Añade emoción a su viaje. Siento que esta persona sí que quiere luego más adelante aventurarse, siente ganas de hacerlo, a tener una relación contigo seria y estable. Anticipación, abraza la dulce anticipación de la llegada del amor a tu vida, ya viene. Estáis en ese proceso de que esto ya se está gestando, como antes te dije, pero poco a poco, van las cosas poco a poco. Ay, se me han caído todas las cartas. Quería enseñarte, saltan las cartas, aquí hay una energía boom. Mira, quería enseñarte, a ver, el sueño de invierno, periodo de gestación, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues las cosas están un poco estancadas, paradas, por eso, anticipación, ¿no? Viene algo para ti con esta persona, pero de momento no es el momento adecuado. Conexión, aquí hay una conexión brutal, esta persona se siente súper conectado, conectada a ti. El amor es el puente que une las almas, valora esas conexiones, ¿no? Esta persona se siente súper conectada a ti, y yo siento que va a haber algo entre vosotros, vosotras, pero las cosas van lentas, ¿no? Poco a poco, paciencia, ahora no es el momento, pero más adelante sí que se va a dar algo entre vosotros, vosotras. Ahora mismo yo te digo que estás un poco, pues en un momento delicado. También puede ser que esté en pareja, ¿eh? Pero si está en pareja, a mí me llega mucho como que se puede haber dado una oportunidad con su ex, porque me habla mucho como de su ex, ¿vale? O si no tiene ahí algo que solucionar, pues a lo mejor una situación económica, adáptalo. Opción número uno, bruja rosa, ¿qué hará próximamente esta persona? Opción número uno, bruja rosa, ¿qué hará próximamente esta persona contigo, con vuestra situación? Bueno, la conexión está ahí, la conexión va a seguir, o sea, esto es indudable. Hay una conexión muy marcada, hay una conexión, bueno, pues muy intensa. Y sí que le gustaría tener un compromiso contigo, pero ahora mismo, pues es eso, está en un momento de aprender solo, sola, de vivir otras circunstancias, de vivir, de avanzar y de luego de sanar para poder estar contigo, ¿no? Bueno, pues yo siento que va a estar en la misma línea de esa indecisión, siento que vais a tener ahí como momentos de veros o de tener ahí algún encuentro, pues que quedéis para tomar algo con más amigos, amigas, le llamas mucho la atención, siento que ahora va a estar en un proceso, pues eso, de aprendizaje, es que me hablan de eso, de un proceso de aprendizaje, ¿no? Para avanzar todavía están las cosas muy, pues eso, muy poco maduro está esto, ¿no? Para avanzar. Está todavía gestándose y yo siento que todavía para avanzar le va a costar un poco de momento. Pero bueno, sí que le veo ahí haciendo alguna cosa que te va a llamar la atención. El loco me habla ahí como de lanzarse, de que puede ser que te diga alguna cosa que te deje descolocada, descolocado, bueno, pues que te diga a lo mejor, mira, el rey de bastos es alguien muy seguro, segura de sí mismo, y es alguien como muy seductor, ¿no? Entonces puede ser que te diga a lo mejor algo, pues qué guapa estás hoy, qué guapo estás hoy, pues ay, pues qué bien te queda ese vestido, qué bien que te queda esa camisa, o algo que te diga y algo que te deje entrever que, bueno, que le gustas, que le atraes, que le pareces una mujer interesante, un hombre interesante. Pero a la hora de avanzar, a la hora de salir de su zona de confort, vais a seguir ahí con esa conexión, vais a seguir ahí como sintiéndoos mucho además, porque siento que cuando no estéis juntos, juntas, os echáis de menos, pero ya te digo que esta persona tiene que aprender ahí algo que todavía va a llevarle un tiempo, ¿no? También puede ser incluso que no esté con nadie y tenga que sanar algo, sus miedos, sus dudas, bueno, sus relaciones a lo mejor pasadas en pareja. Yo veo conversaciones, veo que va a seguir hablándote, va a seguir, bueno, buscándote de vez en cuando, a lo mejor no conversaciones a todas horas, pero sí que va a haber ahí conversaciones de vez en cuando. Te echa de menos muchas veces, pero ya te digo, le vas a ver ahí a veces como oculto, como, bueno, oculta, como un poco distanciado de ti, distanciada, le veo, bueno, como que no se va a entregar al 100%, ¿no? Pero, ¿qué hará próximamente? Hombre, pues yo siento que vais a seguir teniendo comunicación y puede que quedéis en algún momento, pues en los próximos días, semanas, ¿no? Que te proponga quedar, pero como amigos, amigas, no veo ahí nada. Que sí que es verdad que puede ser que te diga alguna cosa de qué guapa estás, qué guapo estás, que te deje entrever ahí algo, pero no va a hacer, no va a dar pasos muy significativos a la hora de avanzar contigo porque ahora mismo está en una situación que tampoco se lo permite. Si está en pareja, si está sanando unas parejas, ahora no está en su mejor momento, tampoco quiere hacerte daño, pero sí que es verdad que siente mucho por ti esta persona, ¿eh? O sea que vamos a ver más, vamos a ver qué hará. Uy, un momento que se me ha caído una carta.
Vamos a ver, ¿qué hará? Opción número uno, bruja rosa, ¿qué hará esta persona contigo? ¿Qué hará próximamente? Mucha indecisión, ¿ves? Me salen como los caminos, no sabe qué camino coger. Sí que es verdad que está empezando a sentir algo muy potente por ti, cada vez va más, pero fíjate, tiene que limpiar todavía un compromiso, una situación que hay ahí, tiene que cortar. Si tiene pareja, tiene que cortar con ella, con él. Si hay una pareja ahí con la que se ha dado una nueva oportunidad, tiene también que romper con esta relación que no es nada buena y es tóxica. Me sale aquí el limpiar, ¿vale? Si a lo mejor bueno, pues es alguien, está con alguien ahora mismo, tiene que cortar con esa persona o una situación o una circunstancia, ¿no? También. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja rosa, que ahora próximamente. Yo te digo que sí que vais a seguir en contacto, puede ser que te proponga quedar en algún momento o surja, pero yo veo más bien con amigos, ¿no? Adicción, codependiente, obsesión y control, posesión, bloqueo emocional. ¿Ves? Yo le veo aquí con un bloqueo emocional brutal, como muy adicto, adicta a una situación, a una toxicidad ahí, porque me salió antes el diablo en la primera tirada. Es como en qué piensa también. Siento que tiene mucha tentación hacia ti, pero por otro lado, hay ahí algo que todavía tiene que desprenderse de eso. Puede ser una pareja, una situación. Fíjate, romper cadenas. Me llega mucho esa frase, romper cadenas. ¿Ves? Ascendente. Aprendizaje y expansión más allá de preparación para la unión, nueva fase. Tiene que ascender su energía, tiene que aprender para poder estar contigo, ¿no? Aprendizaje y expansión más allá de una preparación de la unión, nueva fase. Va a pasar una nueva fase contigo, pero primero tiene que ascender él o ella, aprender de todo esto. ¿Ves? Dolor, angustia, separación y pérdida, engaño y mentiras, ataque impactante. Tiene ahí un dolor todavía que no ha sanado. Y si está intentando algo con una pareja y ha vuelto con ella, con él, esto va a salir fatal. Entonces todavía tiene que superar todo eso o una situación o una relación ahí. Fíjate, besos, amor incondicional, dar y recibir, equidad y amor, afecto correspondido. Esta persona te corresponde. Puede ser en algunos de los casos que te dé ahí algún beso inocente, ¿eh? No veo un beso ahí de pasión ni nada, pero igual dos besos, abrazos, que te dé a entender que sí que te tiene un cariño, ¿no? Que aquí hay algo muy bonito entre vosotros, vosotras. Pero es verdad que quiere algo recíproco, dar y recibir, que sea un afecto correspondido, entregarte ese amor, pues con equidad, con equilibrio, ¿no? Vale, tú me das, yo te doy, pero es que ahora mismo no estoy en mi mejor momento. Entonces, primero tengo que cerrar un ciclo, primero tengo que cerrar ahí un ciclo para poder avanzar contigo. Para algunos de vosotros puede ser que te dé ahí algún beso, abrazo, pero como amigos, amigas, yo no veo mucho más, sinceramente. Vale, pues hasta aquí tu lectura. Vamos ahora a sacar un consejo para ti. Voy a sacarte un consejo y voy a sacarte un número, ¿vale? Porque siento que hay muchas personas que ven muchos números repetidos, que os sentís como muy conectadas, conectados con los números. Los números son mensajes de tus ángeles, tus guías, y cada número significa una cosa, ¿no? Si veis repetidos ciertos números. Entonces voy a sacarte un número a ver qué nos dicen. Primero te voy a sacar un consejo y luego un número. Opción número uno, bruja rosa, un consejo para ti. Opción número uno, bruja rosa, un consejo para ti. No tengas miedo de decir te quiero o gracias a quienes merecen oírlo. No tengas miedo de avergonzarte o parecer sensiblero, sensiblera. Nunca te arrepentirás de un sincero te quiero o de un mensaje de agradecimiento. Solo te arrepentirás de no haberlo dicho. Comunicación, mucha comunicación. A veces en este mundo que vivimos de rutina, de ir corriendo, nos olvidamos de dar las gracias a las personas, a lo que tenemos, agradecer. Nos olvidamos de decir te quiero, de expresar nuestros sentimientos, súper importante. Necesito que vuelvas a emocionarte, necesito que recuerdes que no estás solo en esto. Estoy trabajando en tus retos, ya te he asignado ángeles, así que suelta el estrés y confía en mí. Te tengo preparado un final increíble. De hecho, es por eso que necesitas emocionarte de nuevo, porque el final feliz que tengo preparado va a sacudir tu mundo. Esto es como si te lo dijera el universo, Dios o quien creas, ¿no? Me habla de eso. Emocionate con cada momento, en cada momento, emocionate, sigue con esa ilusión porque al final esas ilusiones, esa buen rollo atrae siempre cosas buenas, ¿no? Si estás positivo, si estás feliz. Y por último voy a sacarte un número, a ver qué número te va a salir. Te sale para
Para que conectes con ese número, igual puede ser que lo veas en estos días bastante repetido. Vamos a ver. Opción número uno, bruja rosa. Vamos a ver un número para ti. Bueno, me sale el 10. Por un lado, se me queda en el fondo del mazo. Tiene una gran capacidad de liderazgo. Su mente es aguda y le permite soñar ideas ingeniosas y organizar todos los detalles. Y luego dirigir a otros cómo llevar a cabo las cosas. Soy ingenioso, ingeniosa. Bueno, pues el 10 nos habla de ingenioso, ingeniosa. El 10 también nos habla de la rueda de la fortuna, de cambiar tu vida, de girar esa rueda. El uno es el mago, con lo cual, bueno, son números muy potentes. Fíjate, este es el que te sale, el otro se me queda en el fondo del mazo. Puede ser que veas mucho repetido ahora el 222. Estoy equilibrado, equilibrada. Confíe en que las semillas de sus pensamientos están creciendo a medida que las nutre con palabras, sentimientos y acciones, ¿vale? Que todo esté en consonancia, tus acciones, tus palabras y tus pensamientos y sentimientos, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, quiero manifestar a alguien, pero estoy diciendo, pues no encuentro a nadie, pues no me llega el amor, me refiero en el amor, pues o quiero manifestar dinero y estoy vibrando en carencia, pues es que no tengo dinero, pues es que mis palabras no son acordes con mis pensamientos o mis sentimientos o lo que yo quiero manifestar. Entonces te dice, céntrate y ponte en equilibrio con eso, ¿vale? Opción número uno, bruja rosa, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado sobre todo. Recuerda que son interactivos generales. Si no ha resonado, busca otra opción. Son además atemporales, así que en el momento que les veas es cuando te tiene que llegar la información. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Por favor, si te ha gustado el vídeo, dame un like. Si te gusta mi trabajo, si te apetece ayudarme a seguir y animarme a continuar con esto, o comparte mi vídeo, también pongo un comentario si te apetece, todo eso me ayuda a tener más visualizaciones y a seguir. Muchas gracias por todo, nos vemos en próximos interactivos, hasta pronto, que vaya muy bien. Opción número 2, bruja verde, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Voy a sacar un par de arcanos mayores, a ver cómo están las energías con esta persona. Opción número 2, bruja verde, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, bruja verde, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? El sol. Bueno, pues te veo bastante ilusionado con esta persona, ¿no? El sol siempre nos habla ahí bueno, de bastante atracción, es una carta como muy positiva normalmente, ¿no? Vamos a ver las energías de lo de ella. Tú es como que te apetecería que esto avanzara, que te apetecería que esto evolucionara, ¿no? Vamos a ver más, vamos a ver la energía de lo de ella hacia ti. Opción número 2, bruja verde. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 2, bruja verde. La luna. Bueno, le veo o la veo un poquitín escondida. A mí la luna me habla ahí de... También es verdad que este sol y esta luna puede ser que tú en tu energía tú quieres que esta persona se abra más a ti, que salgan sus verdaderos sentimientos porque te tiene un poco descolocado, descolocada, ¿no? Vamos a ver más. Bueno, siento que ahora las cosas están un poco estancadas con esta persona. Puede ser que incluso la comunicación, que no os estéis, que no haya comunicación, que estéis en contacto cero o que haya muy poca comunicación, porque veo ahí como un parón grande. Esta persona yo le veo muy tímido, muy tímida, introspectivo, introspectiva, como que tiene ahí como, bueno, como muchas ganas de estar solo, sola. No sé, es como, bueno, pues ahora mismo no te estoy diciendo nada o ahora mismo estoy muy metido en mí mismo, en mí misma, no le veo así. No tengo fuerza a lo mejor para salir de mi zona de confort o de mi coraza que me he puesto, ¿no? Así, de esta persona. Vamos a ver. Bueno, aquí hay muchísima atracción, pero también te digo que es una persona muy ambigua, ¿eh? Ambiguo. Alguien que ahora mismo está en un momento, pues que no sé, no te está confesando lo que siente. Yo siento que puede ser aquí que tiene cadenas que le atan o que a lo mejor miedos también, que puede ser que aquí haya muchísima atracción por su parte, pero a mí este diablo, fíjate que me está hablando un poco de que esta persona puede ser incluso que no sea bueno para ti o buena para ti. ¿Ves? La muerte. Es que no sé, siento que como que
Es una persona que puede ser incluso que te oculte cosas. También este sol me puede estar hablando de que a ti te gustaría que eso que no te está diciendo, o puede ser que hay ahí cosas que no te esté contando, salieran a la luz con este sol, ¿vale? El sol suele ser una carta buena, pero yo aquí con esta energía que veo de esta persona siento que no te conviene mucho, ¿eh? Aunque tú sí que quieres ahí. Yo siento que además has insistido mucho en esta conexión, o te ha apetecido que esto avance. O puede ser que hayáis tenido algo ya, esta persona y tú. Vamos a ver. Opción número dos, bruja verde. ¿Qué piensa esta persona de ti, de la situación? Opción número dos, bruja verde. ¿Qué piensa de ti, de la situación, contigo? ¿Qué piensa ahora mismo? Bueno, aquí ha habido una decepción o aquí hay una decepción. Puede ser que sea incluso una pareja con la que habéis tenido algo y te enteraste ahí de alguna mentira, pero sí que el sol me habla ahí como de querer regresar o de tener esperanzas de que esto se solucione. Yo te diría que esta persona te ha decepcionado bastante. Puede ser que estéis en contacto cero, que hayas cortado con él o con ella, o que a lo mejor no fueron unas parejas, pero no sé, empezarais ahí algo o tontearais y esto no fuera más, ¿no? Y al final te cansaras o tuviera que solucionar algo que no he solucionado, porque yo le veo una persona como muy ambiguo, alguien que no avanza, alguien que es como que está en su mundo con ese ermitaño. Con esta torre yo veo que tú has tenido una decepción ahí muy marcada o se ha derrumbado algo que teníais entre vosotros. Puede ser, ya te digo, una pareja o alguien con la que tú querías, con el que tú querías o la que tú querías concretar algo estable, algo verdadero y bonito. La estrella sí que es verdad que me habla que aquí sigue habiendo una conexión y que él o ella a lo mejor no ha perdido la esperanza de volver a conquistarte o de volver a acercarse a ti, ¿no? Pero, pero también sabe que esta relación no ha sido recíproca. Yo siento que tú has puesto muchísimo más por tu parte que esta persona, es decir, tú has trabajado más en esta relación, no ha sido recíproca, tú has dado mucho y esta persona casi no te ha dado nada. Eh, es como que tú has puesto todo de tu parte para que esto avanzara y esta persona no te ha pagado igual, ¿no? Siento que ahora estáis alejados, distanciados, alejadas. Aquí o bien te ha decepcionado y tú has cortado con esta persona porque eres pareja, o bien a lo mejor también es verdad que este sol me puede estar hablando de que ahora te has dado cuenta de que estás mejor sin esta persona, ¿no? Porque es la energía tuya hacia él o hacia ella, pero también es verdad que a mí este sol me puede estar hablando con la energía de esta persona que ahora estás como mejor, ¿no? Como que has descubierto que sin esta persona estás más a gusto, más tranquila, tranquilo. Bueno, ¿qué piensa? Piensa que ahora estáis alejados, alejadas, que él, es verdad o ella que no se ha comportado bien contigo, lo sabe perfectamente. Está como muy indeciso, está ahí como entre, no sabe si volver a hablarte, si volver a acercarse a ti. Siento que puede ser en muchos de los casos que hayáis tenido un compromiso serio y estable, ¿eh? Pero al final esto se ha roto. ¿Ves? Yo siento que te has alejado de esta persona porque has descubierto que no es bueno para ti o buena para ti. A mí este diablo y esta luna me habla de una persona a lo mejor que puede tener ahí también pues traumas, una persona que a lo mejor no ha solucionado ciertas cosas, que tiene algo por sanar, puede ser problemas de la infancia y es como que todo eso lo ha volcado en ti, ¿no? Esos traumas, esos problemas o esos frustraciones de su pasado o incluso de su presente lo ha volcado en ti, ¿no? Es como alguien tóxico. La luna y el diablo aquí, alguien también oculto, alguien... Veo una energía bastante complicada aquí, te digo la verdad, ¿eh? Entonces, ¿qué piensa? Bueno, pues piensa que ahora estáis alejados, piensa que le sigues gustando mucho, llamándole mucho la atención, le atraes muchísimo. Ya te digo que en muchos de los casos puede ser que seáis es pareja, o sea, que hayáis tenido algo con esta persona. Si no, pues bueno, que se intentó ahí crear algo que a ti te gustaba, que tú pusiste mucho. Pero yo en la mayoría de los casos estoy viendo una pareja, porque siento que tú has puesto mucho de tu parte en que esta relación siguiera hacia adelante con este papá aquí, ¿no? Y yo siento que esta persona está pensando en regresar hacia ti o pedirte una nueva oportunidad o hablarte. Siento que no tardando mucho, si no has tenido noticias de él o de ella, las vas a tener. Porque fíjate que aquí se me quedó en el fondo del mazo el juicio. El juicio siempre es un regreso o una vuelta, ¿no? De momento están las cosas paradas. Puede ser que para algunos ya hayáis tenido noticias de esta persona, pero si no habéis tenido noticias, en los próximos días, semanas, esta persona vas a tener ahí algún contacto, ¿eh? Con él o con ella.
Sí, es como que él o ella también piensa que no ha sido justa contigo, ¿vale? Que habéis tenido ahí una relación o habéis intentado tener una relación de pareja seria y estable, pero esta persona no se ha comportado bien contigo, con esta justicia. Yo siento que esta persona no me extrañaría que volviera para proponerte algo, ¿eh? Para proponerte algo, para intentar solucionarlo, para arreglarlo. En algunos de los casos veo eso. Ahora hay mucha inestabilidad, no sabe qué hacer, pero yo sí que veo que puede ser que en un futuro, ahora en los próximos días, semanas, fíjate que estamos además en Mercurio retrógrado, que entró el 18 y vamos a estar hasta el 11 de agosto, vuelve todo lo anterior, vuelven cosas del pasado. ¿Para qué? Para solucionar, para cerrar ciclos. Estamos en el año 9, que os lo he dicho, y hay que cerrar ciclos. Personas que ya no vibran contigo, personas que ya no conectan, hay que cerrar ahí ciertas cosas, ciertas situaciones para avanzar, para dejar atrás, para cerrar y para romper, ¿no? Bueno, le gustas bastante y te veo una mujer muy trabajadora, un hombre muy trabajador, pero sí que es verdad que aquí hay muchos bloqueos, que esta persona no se ha comportado bien contigo, pero sí que veo que le gustaría, está pensando en ti, le gustaría comunicarse contigo, pero sabe que aquí con esta muerte, bueno, pues ha habido un corte importante, entonces de momento se resiste, ¿no? Se resiste a avanzar, de momento puede ser que en muchos de los casos hayas cortado tú la relación, porque la muerte también me salía aquí al lado de la fuerza, ¿no? Es como, bueno, hemos cortado, o sea, has cortado tú o he cortado yo la comunicación, la relación, si teníais una relación, pues esto se ha roto, pero sí que es verdad que con con estas espadas me gustaría volver otra vez a hablarte o tener contacto ahí. Puede ser también que te haya escrito de malas maneras para algunos de los casos, ¿eh? Porque yo siento que también esta persona puede que esté a la defensiva encima. Porque fíjate que me sale aquí el 7 de... Este 7 de bastos me habla de estar a la defensiva. Que a lo mejor te hayas tenido noticias de lo de ella, pero con malas formas, ¿no? Que a lo mejor se haya metido contigo o que a lo mejor te haya dicho cómo te has atrevido a cortar la relación, porque es como que se está ofendida en algunos de los casos, ¿no? Adáptalo porque eso lo veo solo para algunas personas. Opción número 2, bruja verde. ¿Qué piensa? Opción número 2, bruja verde. ¿Qué piensa de ti, de la situación? ¿Qué piensa? ¿Qué está pensando ahora mismo? ¿Ves narcolesia espiritual? Ángel caído. Siento que esta persona ahora está en un momento perdido. También es verdad que tú le tenías en un pedestal y esto ha caído por su propio peso, ¿vale? La conexión sigue ahí, sí. Era una conexión bastante potente, el amado aceptación radical, era una conexión bastante potente, pero esta persona no ha estado a la altura de nada, o sea, no te ha sabido querer bien, no te ha sabido tratar bien, siento que puede ser que te haya engañado, mentido en muchos de los casos, entonces está como esperando el momento oportuno para avanzar. Con esta carta bailar sobre una pierna, acción equilibradora, pues bueno, que todo se estabilice, que las cosas estén más calmadas, más tranquilas, a ver si ella o él está un poco más calmado para, bueno, pues acercarme a ver qué tal está. Vamos a ver más. Opción número 2, bruja verde. ¿Qué piensa esta persona de ti, de la situación? Opción número 2, bruja verde. Indecisión. Ahora mismo está indeciso, ¿vale? Tienes miedo de cometer errores por lo que no te comprometes de ninguna manera. También es una persona que tiene miedo, entonces al final yo siento que no termina de comprometerse con nadie. Si ha intentado tener una relación contigo, no puede estar contigo exclusivamente, ¿no? Y es alguien mentiroso al final, mira, no compatible. ¿Realmente no crees que haya alguien para ti? Mantén una mente abierta. Esta persona no es compatible contigo. Pero también es verdad que estás desilusionada, desilusionado en el amor. Te dicen, bueno, calma, paciencia, ya llegará la persona adecuada. Mantenerse despierto, hay alguien para ti. No dejes que esta creencia falsa te haga perderlo, ¿ves? Siento que esta persona no es para ti, pero que ya llegará más adelante la persona adecuada. Has hecho muy bien con este corte. Te has dado cuenta de que esta persona no, con esta persona no tienes nada que hacer. Señales mixtas. No dejas que los demás sepan que te interesan, coquetea y sea accesible. Bueno, ahora te veo también con una coraza, ¿no? Y esta persona es como que también es verdad que siente que es muy complicado el hecho de acceder a ti porque no vas a estar disponible para él o para ella. Pero también es verdad que esta situación te ha dejado un poco marcado, porque no vas a confiar ahora en cualquiera. Te dicen poco a poco,
¿vale? Si alguien te gusta, no cierres puertas más adelante, cuando estés mejor, cuando hayas superado esta ruptura, pero em, ahora ya te digo que estás en un momento, pues bueno, de centrarte en ti, ¿vale? Y de haber cortado con esta persona, siento que esta persona ya te digo que volverá, que estoy viendo que sí. Vamos a ver qué siente. Opción número dos, bruja, a ver de qué siente esta persona por ti, qué siente. Ganas de avanzar, fíjate, sí que es verdad que veo ahí como ganas de avanzar, que le apetecería, pues eso, decirte, pues que a lo mejor quiere regresar contigo o que te echa de menos, tener ahí, tirar un poco ahí la caña, como decimos aquí en España, mirar a ver, tantearte, ¿no? Porque no te ha olvidado, le gustas mucho, además eras una mujer, un hombre que le trataba muy bien, una persona que se desvivía por él, tú cuando amas lo haces muy intensamente, que está muy bien, pero claro, hay personas que no se lo merecen, entonces tienes que poner ahí sus límites porque no puedes dar sin medida porque te agotas, ¿no? Bueno, siento que esta persona ahora mismo se está centrando también en en su familia, si a lo mejor tiene hijos con alguien, o bueno, pues tiene ahí un círculo de amigos, se está centrando bastante en su familia. ¿Qué siente? Bueno, pues es orgulloso, orgullosa. Esta persona es muy orgulloso, orgullosa, y no te crees que va a venir así como así. Puede ser incluso en algunos de los casos que venga de mala manera, incluso tratándote mal, porque le veo ahí como muy a la defensiva, como te he dicho antes. Sobre todo porque yo siento que es una persona muy orgullosa, orgullosa, y veo ahí como que está sintiendo ganas de avanzar o de, bueno, de avanzar más que de avanzar, de comunicarse contigo, ¿no? De tener ahí un acercamiento. Pero también es verdad que es alguien que es como que siempre quiere tener la razón. A mí el 6 de bastos aquí me habla de alguien controlador, controladora, que siempre quiere tener la razón. Alguien tóxico, tóxica también, porque es una persona egoísta, es una persona, uff, es una persona muy inmadura. Y alguien que funciona, se comporta desde el ego, desde eh, creerse superior a ti, hacerte más pequeño, pequeña. Este tipo de relaciones son unas relaciones muy tóxicas, unas relaciones como de muy, bueno, que te hacen pequeñita, pequeñito al final. Y aquí entonces no es, porque las relaciones de amor, el amor es algo grande y el amor te eleva y el amor te saca la mejor versión de ti y es alguien que te apoya siempre en las buenas y en las malas. Entonces veo a alguien que es muy testarudo, testaruda, alguien que a lo mejor pudo tener, digo que te dije, algún problema en la infancia, algún trauma con esa luna, el diablo y aquí el loco. Es una persona que hay que hacer lo que él quiera, lo que ella quiera, y yo siento que está pensando en regresar hacia ti. Vas a tener noticias de esta persona de la manera más inesperada, ¿eh? Cuando menos te lo esperes, esta persona va a aparecer en tu vida. Si le tienes bloqueado en algún sitio, pues a lo mejor que te escriba, que te llame, o que aparezca en tu trabajo, o que, bueno, que te escriba un correo, va a acceder a ti de alguna manera, ¿no? Veo ahí mensajes. Y bueno, siento que también es verdad que él piensa o ella piensa que esto está zanjado. Puede ser que tengáis ahí algún tema en común que tengáis que solucionar. Si eres una pareja tuya, si era una pareja tuya, pues algo que tuvierais en común. Pero yo te veo pasándolo mal ahora mismo. Estás un poco bloqueada, bloqueado, durmiendo mal, pensando bastante en él, en ella. Pero esto es recíproco. Él también, o ella te está, piensa mucho en ti, aunque no te lo va a reconocer, sabe que eras una gran oportunidad, porque eres una persona que al final trata muy bien a la gente, sobre todo cuando te enamoras, eres alguien que lo da todo. Y es muy complicado que encuentre a alguien como tú, pero bueno, pues se ha comportado mal, es así, ¿no? Le veo muy pendiente de ti. Siente que a lo mejor, pues eso, se ha comportado mal, pero no te lo va a reconocer. Le veo pendiente de ti, le veo intentando un poco equilibrar su vida, eh, y también te diría que hay ahí, pues algo que tiene que sanar con, puede ser que con su familia, con su madre. Yo siento que hay un trauma ahí de infancia bastante marcado, ¿no? Algo que le ocurrió en el pasado en muchos de los casos, con su madre, con alguien. Y siento que además tú eres una mujer o un hombre que le tratabas muy bien, eras alguien muy protector, protectora, que le cuidaba mucho y ha desperdiciado esa oportunidad, ¿no? Contigo. Está muy oculta, ¿eh? Esta persona yo siento que te ha mentido y te ha engañado, totalmente. Te ha mentido, te ha engañado, no se ha comportado bien contigo, la luna y la luna. Vas a descubrir más mentiras, puede ser que descubras más mentiras ahora, en los próximos días, meses, semanas, ¿vale? Porque yo veo una persona con una energía. Buah. Entonces, ¿qué siente? Pues mira, te diría que esta persona no sabe querer bien, ¿vale?
te diría que esta persona sentía mucha atracción por ti. Sí que es verdad que te he cogido ahí un cariño con este as de copas, pero es una persona que aunque tenga ahí un cariño o tenga sentimientos por ti, no sabe querer bien, ¿vale? Mucha atracción, mucha pasión siente hacia ti, le encantas físicamente y bueno, en tema pasional le encantas, pero ya te digo que es como, bueno, ahora estoy cogiendo esa fuerza para avanzar, para acercarme a ti, ¿no? Y con esta reina de espadas, yo siento que tú vas a poner muchos límites. Me da igual que seas hombre o mujer. No vas a ceder ante sus peticiones o vas a ponerte como muy escudos, ¿no? Oye, mira, me da igual lo que opines, me da igual lo que hayas hecho, yo no te quiero en mi vida, se acabó. Porque te veo pues pasándolo mal y te veo. Y esta persona no es feliz, ¿eh? Porque al final son personas que están amargadas, amargados, son personas que es como que pueden tener todo, pero al final no son felices con nada, ¿no? No, son personas que no satisfacen su vida con nada, ¿vale? Porque yo te digo que contigo estaba muy bien, pero claro, ha desaprovechado esa oportunidad. Opción número dos, bruja verde. ¿Qué siente por ti? Vamos a ver con el oráculo este. ¿Qué siente por ti? Opción número dos, bruja verde. Bueno, pues él o ella ha tirado como la toalla. Sabe que es muy complicado que tú ahora. Por eso puede ser que en algunos de los casos se ponga hasta a la defensiva, ¿no? Que te escriba a lo mejor o que te llame, pues de una manera muy. Con una actitud nada buena, ¿no? Incluso puede ser que se ponga hasta agresivo, agresiva o con una actitud un poco hacia ti, incluso que te falta el respeto, ¿no? Estoy viendo para algunos de vosotros. Bueno, pues por ti, contigo tenía ese bienestar, esa estabilidad. Siente mucha pasión todavía porque esto no se rompe de un día para otro, pero sí que es verdad que sabe que no confías en él o en ella. Tú le has dado mucha confianza, pero él o ella no te lo ha pagado de la misma manera. Que ha habido, yo te digo que si habéis tenido una relación de pareja, esta persona te ha sido infiel o te ha traicionado. Opción número dos, bruja verde. ¿Qué siente por ti? ¿Qué siente ahora mismo? No visto. El amor puede ser ciego. Asegúrate de no pasar por alto las banderas rojas. ¿Vale? Le has pasado muchas banderas rojas a esta persona. Cuando empiezas a ver cosas que no te encajan, cosas que aquí, mentiras, engaños, cosas que no te coinciden, no, pues ahora estoy en tal sitio y alguien le ve en no sé dónde o la ve. Es como no pases por ciertas cosas porque esto al final, si pasas por una, vas a pasar por más. Entonces, lo que hay que hacer es poner límites con esas banderas rojas. Yo siento que tú estabas ciega, ciego con esta persona. También es verdad que estabas enamorada, entre comillas, enamorado, porque al final esto no es amor tampoco, esto es necesidad, enganche y una persona que te atrapa, ¿no? Amor verdadero, una conexión profunda y duradera que va más allá de la atracción superficial. Esta persona siento que no va a poder encontrar el amor verdadero tal y como va, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabe querer. Tú sí vas a encontrar el amor verdadero más adelante. Cierra esta puerta, fíjate, puerta, no lo había leído. Está a punto de presentarse una oportunidad que te lleva a una nueva persona, ¿ves? Siento que más adelante vas a encontrar a una nueva persona y él o ella lo sabe, que tú tienes mucho potencial, pero de momento cree en ti misma, en ti mismo, sana toda esta relación y siga adelante. Chispa. Mantengan encendidas las chispas. Sorpréndanse mutuamente con gestos de amor. Va a ser una relación con de mucho cariño, mucha chispa, mucho amor, la que vas a encontrar más adelante. Pero sí que es verdad que yo aquí veo como mucha atracción con esta chispa, la pasión, ¿no? Pero luego todo se quedaba en eso. Luego a la hora de implicarse en la relación, de avanzar contigo, de estar pendiente de ti, de darte lo mejor, pues ahí ya no, ahí ya sí que ya no, ¿no? Vale, vamos a ver qué hará por último. Yo siento que va a haber ahí conversaciones o que te va a contactar, pero también te diría que no entres mucho en su juego porque lo que quiere es llamar tu atención y volver a engancharte en algunos de los casos, ¿eh? Yo siento que para muchos ya habéis cerrado esa puerta con esta persona. Opción número dos, bruja verde. ¿Qué hará próximamente contigo, con el vínculo contigo? ¿Qué hará próximamente? Bueno, siento que puede ser que tengas ahí algún problema monetario ahora mismo, que a lo mejor a esta persona le hayas entregado incluso, pues, dinero, ¿no? O que esta persona haya abusado de ti incluso monetariamente, económicamente, ¿no? Que se haya aprovechado. Entonces siento que te está preocupando ahora un poco el dinero. Puede ser que tengas algún tema que solucionar con él o con ella, pero bueno, te dicen, siga adelante con esta emperatriz, cree en ti.
¿Y qué hará? Pues yo siento que puede ser que te contacte igual que te pida algo de dinero si te ha dejado dinero o que, no sé, yo le veo ahí como, bueno, intentando manipularte de alguna manera para volver a ceder a ti. Bueno, es un hombre, una mujer como que le gusta gustar, valga la redundancia, como que le gusta sentirse atractivo, atractiva, tiene algo, necesita valoración por parte de los demás en relaciones, pero no le vale con tener una relación, es como que tengo que tener a todo el mundo ahí encandilado, encandilada, bueno, que me vean como, hay, como alguien superior, ¿no? Y yo veo ahí conversaciones con esta persona, siento que va a volver a tu vida, pero también veo conflictos, discusiones. Yo siento que no vas a acceder a ciertas cosas con él o con ella. Puede ser que tengas que solucionar ahí algún tema, pero yo veo que vas a poner límites. Ahí hay algo por solucionar con esta persona. En muchos de los casos siento que puede ser un tema económico, ¿vale? Pero siento que es como, mira, yo ya no voy a luchar más contigo para que me hagas caso, para que sigas para que te impliques en la relación. Yo paso, haz lo que quieras, haz lo que quieras, eso, pero no, volver conmigo no vas a volver. Y si hay algo que zanjar, lo zanjaremos, algo pendiente y ya está. Pero yo no me vas a sacar nada más de eso, ¿no? Le veo como con esa toxicidad intentando que te involucres otra vez con él, con ella, si no accedes a eso, pues eso, en modo agresivo o faltándote al respeto. Siento que, bueno, veo como que te echa de menos, aunque no te lo reconozca, y veo que sí, que qué hará volver a tu vida, hablarte, intentar acercarse a ti. Sí, es que veo eso, como esa oportunidad de volver a hablar, bueno, de a lo mejor decirte, pues es que teníamos algo, pero tú, también como de echarte a ti la culpa, fíjate, en muchos de los casos, teníamos algo y por culpa tuya esto se ha venido abajo, porque tú no me quieres, porque bla, 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 bla. Bueno, no hay mejor defensa que un buen ataque y a veces hay personas que antes de que tú le digas algo te lo dicen a ti, ¿no? Para defenderse. Entonces, bueno, pues pasa del tema, siento que es como que él también está hoy ya bastante involucrado ahora con su familia, con sus cosas, pero yo sí veo nuevas noticias como por sorpresa de él, ¿eh? O de ella, sí. Como que también puede ser que venga de una manera amigable, pero que luego se transforme si no accedes a lo que él o ella quiere, ¿no? Yo te veo mirando por ti con este sol, poniendo muchos límites con esta reina de espadas y me da igual que seas hombre o mujer y avanzando. Y esta persona lo sabe, esta persona sabe que tú no vas a entrar en su juego. Ya lo has pasado bastante mal, ya has estado mal y con él, con ella, y ahora viene una justicia para ti y un karma para él o para ella, ¿vale? A mí me hablan de, te has comportado así conmigo, ahora vienen las consecuencias de esos actos, ¿no? Siempre que hacemos algo, ese gesto tiene una consecuencia, para bien o para mal, ¿no? Si yo hago una acción positiva, ese gesto tiene consecuencias positivas. Si yo hago una acción con alguien negativa, pues eso, el karma viene para esta persona, ¿no? Y para ti también, porque el karma también a veces es bueno, ¿no? Dependiendo de lo que hayas hecho. Entonces siento que es como, bueno, tú sigue adelante con tu vida porque no hay cosas buenas para ti, ¿vale? Es lo que me están diciendo. Opción número dos, bruja verde. ¿Qué hará esta persona contigo, con la relación que hará? Bueno, él sabe que te ha perdido, ya sabe que te ha perdido, que aquí es muy complicado que esto se solucione, se resuelva. Complicadísimo. O sea, tú no vas a entrar ahí. No, siento que no. Que lo tienes muy claro, además. No vas a volver a vivir lo que has vivido. Le veo en esa tormenta de volver, de que las cosas fluyan entre vosotros, pero siento que si le dices que no, incluso se va a enfadar. Pero sí que veo, te veo a ti como muy tajante cortando, ¿vale? Vamos a ver más, ¿qué hará? Opción número dos, bruja verde, ¿qué hará esta persona próximamente? ¿Qué hará próximamente contigo? Rosa, hermoso, futuro brillante, honor y protección. Pues te vas a proteger de esta persona. Fíjate, yo te veo brillando, te veo como esa rosa con esos pétalos brillando y siendo esa belleza, ¿no? Manteniendo esa belleza. Te vas a proteger de esta persona, pero siento que sí que va a avanzar. Dios del amor, vas a tener noticias de él o de ella. Ten fe, el amor está llegando, invitación sorpresa, golpeado por el amor. Bueno, te dicen que va a llegar otra persona para ti más adelante, ¿vale? Pero fíjate, de momento tienes recorte, separación, detener el patrón, tratamiento silencioso. Tienes que romper patrones. Siento que has tenido más relaciones como esta tóxicas porque te entregas al 100%, rompe esos patrones, recorta, detener el patrón
No hables con esta persona, no entres en su juego. Si tienes algo en común con él o con ella, solamente lo necesario. Y yo siento que más adelante vas a conocer a alguien. Mira, fecha. Volver a salir, conocer a alguien nuevo, concertar una cita en línea. Más adelante te vas a volver a enamorar. Y además vas a encontrar el amor verdadero, porque esto siento que no ha sido el amor verdadero. Y a él o a ella le veo saliendo con otras personas, intentando ahí, bueno, teniendo como rollos. Esta persona es un poco picaflor, como decimos aquí en España, ¿vale? Que está con unas y con otras, o con unos y con otros, y le veo ahí como teniendo encuentros con personas, pero al final no concretando nada porque no es feliz con nadie, ¿vale? Esta persona no es feliz con nadie. Y yo siento que tampoco lo va a ser si no hace algo y sana muchas cosas de su interior, de su pasado, muchos traumas que tiene. Voy a sacarte por último un consejo y te voy a sacar también un número, porque siento que a veces me habláis de números repetitivos, de que, bueno, vuestros ángeles, vuestros guías, los seres de luz siempre nos envían señales y los números es algo muy significativo que nos suelen enviar, ¿no? Si veis números repetidos, te voy a sacar algún número. Vamos a ver. Opción número 2, bruja verde, un consejo para ti. Opción número 2, bruja verde, un consejo para ti. Si te preocupa no tener la fuerza necesaria para seguir adelante, piensa en cuánta fuerza estás utilizando para aferrarte. Luego redirige esa energía y disfruta de tu vida. Cuando estamos sosteniendo una relación que no es para ti, estamos gastando una fuerza, o sea, una energía, ay, perdón, que he movido la cámara, una fuerza súper bestia que nos está agotando. Entonces, toda esa fuerza gástala en ti, en seguir adelante, en buscar tu felicidad y en redirigirla hacia lo que quieres conseguir y disfrutar de tu vida. Fíjate. Las cosas se volverán a tu favor, la gente que estaba en tu contra de repente estará a tu favor, ideas, creatividad, contratos de promoción van a llegar a tus manos. Yo siento que, como te digo, el karma existe y todo lo que has hecho en el pasado bueno va a venir hacia ti multiplicado y bien, te vienen ahí muchas cosas buenas, me están diciendo, ¿eh? Va a girar tu vida, va a dar un giro de 180 grados porque además, te digo, cuando estás con una persona que te genera ahí como mucha frustración, que no te deja avanzar. Y es dejar a esta persona y se abren los caminos. Vamos a sacar un número para ti, a ver. Opción número 2, bruja verde, un número para ti. El 20. Usted se relaciona con los demás en un nivel casi cósmico. Está dedicado a construir una variedad de relaciones armoniosas. Tiene la capacidad de persuadir a las personas, a los demás, perdón, de su punto de vista mediante su amabilidad. Soy armonioso, armoniosa. Y vamos a ver qué se nos queda aquí. El 55. Un cambio sustancial está en su futuro. Acepte el cambio, una necesidad de superar sus inseguridades y dejar ir sus miedos. Estoy evolucionando, estás evolucionando y vas hacia algo mejor, hacia algo mucho más bonito, hacia tu felicidad, hacia quererte, hacia, bueno, pues valorarte y yo siento que va a llegar esa persona adecuada para ti más adelante, pero estás en ese momento de sanar y de evolucionar y de avanzar. Opción número 2, bruja verde. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Como siempre te digo, si no concuerda con nada de lo que te he dicho, esta no es tu opción, tienes que elegir otra. O incluso puede ser que en este vídeo no haya mensajes para ti. Tenlo en cuenta, sois muchas personas. Te mando un abrazo enorme. Por favor, si te ha gustado la lectura, dame un like, coméntame, compártela con quien crees que lo necesite. A mí me ayuda mucho a avanzar y a seguir, a continuar con subiendo vídeos, subiendo interactivos. Te mando un abrazo de verdad enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto, que vaya muy bien. Opción número 3, bruja morada, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver. Opción número 3, bruja morada, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, bruja morada, ¿cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? El juicio. Bueno, yo te veo como con esta persona bastante con ganas de que haya un avance. El juicio también me habla de un resurgir de vuestra relación
o que te estás dando cuenta de que verdaderamente tienes sentimientos por él o por ella, ¿no? O una vuelta, puede ser a lo mejor que ya hayas tenido algo con esta persona y quieras algo más otra vez, o daros una nueva oportunidad. Me habla de un darte cuenta, de una revelación, de estar segura, seguro de que esta persona te encantaría que volviera o te encantaría que, pues a lo mejor de tus amigos, que hubiera algo más, ¿no? Vamos a ver esta persona. ¿Cómo está hacia ti? Opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? La templanza. Bueno, yo veo buena comunicación entre vosotros. La templanza me habla ahí de que os comunicáis muy bien. La justicia, la luna. Bueno, veo ahí que esta persona es como que tiene bastante miedo a regresar a ti o a decirte lo que siente. Pero sí que es verdad que hay aquí una justicia que me habla de que se van a concretar las cosas entre vosotros y vosotras. Fíjate, aunque las cosas ahora están muy ocultas, porque la luna y la papisa me hablan ahí de ocultaciones o de que esta persona no está siendo claro o clara contigo, puede ser que esta persona en el pasado no se concretara algo y ahora vuelva hacia ti para que se concrete algo, o puede ser que a lo mejor esta persona no haya sido del todo claro, clara contigo, pero este mago me habla ahí como de concreción. La papisa y la luna me habla de ocultaciones, me habla de que no has sido claro, clara, de que a lo mejor te ha escondido cosas, sobre todo en relación a sentimientos, ¿no? Pero sí que veo como, no sé, a mí me da la sensación de que a esta persona le apetecería ahora poner de su parte para que esto avance. Voy a ver más, pero es la energía que estoy sintiendo. Mira, la emperatriz, ¿ves? Es como que ahora mismo es como que se está dando cuenta de que tú eres la persona correcta y yo siento que aunque en el pasado o a lo mejor habéis estado ahora un tiempo que no se ha concretado nada, que esta persona ha estado un poco oculta, que a lo mejor pues incluso te ha decepcionado o no ha estado a la altura de tus expectativas o a lo mejor pues no se han movido las cosas, es como que esta persona viene esta justicia con este karma y yo siento que esta persona se va a mover, ¿eh? No sé, es lo que estoy diciendo. Vamos a ver con el tarot. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué piensa esta persona de ti, de la situación contigo? ¿Qué piensa? Opción número 3, bruja morada. ¿Ves? Es que yo siento que en el pasado o lleváis un tiempo que ha habido ahí como mucha escasez, como que esta persona no se ha decidido por ti o han estado las cosas estancadas. Yo sí veo comunicación, veo buena conexión entre vosotros, veo que habláis, pero sí que es verdad que a lo mejor habéis estado en un momento pues que no se ha concretado nada, a lo mejor que esta persona ahora ha vuelto con ese juicio, ha regresado a tu vida, si era alguien de tu pasado. Si no, y es alguien nuevo, es como que habéis tenido ahí momentos como que esta persona no se ha decidido por ti y tú no sabes si verdaderamente quiere algo o no. Pero yo le veo bastante pendiente de ti ahora mismo, pensando mucho en ti, pendiente de si te conectas, si no, de los estados que pones si tiene tu teléfono, de los estados que pones si tiene tus redes sociales. Le veo stalkeándote mucho, ¿eh? ¿Ves? Es que viene de una temporada. Para algunos puede ser que le conozcáis de hace bastante, ¿no? Pero para otros puede ser que a lo mejor, pues bueno, le conozcáis de hace poco, pero venís de una temporada como que esta persona no se ha decidido por ti, incluso has tenido dudas de si le gustas o no, si quiere concretar algo contigo, como que ha estado muy oculto, como que no se ha decidido u oculta, estaba resistiéndose, aquí ha habido un paro muy grande entre vosotros, vosotras, incluso, fíjate lo que te digo, esta persona está sintiendo, ha sentido por ti y sigue sintiendo por ti, pero te ha ignorado o ha intentado evitar tener algo contigo con este 8 de copas. Es como me he alejado de ti o no he sido asertivo a la hora de expresarte lo que siento o asertiva, no te he dicho pues que verdaderamente aquí hay sentimientos, no te he dicho que sí que quiero estar contigo, pero me he metido mucho a mí mismo, en mí misma, con esa luna y esa papisa tú lo intuyes, pero no te lo he dejado claro, ¿no? Está oculto. Pero sí que quiero una relación, o sea, una oportunidad contigo, una relación, pero ahora mismo las cosas están un poco estancadas. Me he mantenido un poco ahí. Puede ser que tenga esta persona algo que romper en su vida, ¿vale? Porque me ha salido ahí también la torre, aquí la torre otra vez, ¿no? Que haya ahí una resistencia por algo que tenga que romper en su vida. Puede ser patrones limitantes, puede ser que haya tenido, yo no le veo con otra persona, pero puede ser que haya tenido ahí experiencias malas en el amor y que eso también le frene, ¿no? Porque a mí la torre y la torre aquí me habla también de eso, ¿no? De decepciones, de no tener claras las cosas, de miedo a sufrir, también a pasarlo mal. Entonces yo te diría que esta persona pues ha huido un poco de lo que siente por ti por miedo a pasarlo mal, a volver a sufrir, a tener esas decepciones del pasado
a lo mejor con otras personas lo ha pasado mal. Y ves, es como que le veo ahora mismo, piensa bastante en ti, pero le veo, pues eso, en ese parón. El ermitaño me habla ahí de muy introspectivo, introspectiva, puede ser que te hable a veces, pero es como que todavía no se ha abierto a ti a la hora de expresarte lo que siente, ¿no? Piensa bastante en ti, sí, pero se aleja. Es como que corta la relación contigo, la comunicación a veces. Aunque veo comunicación, es como que a veces se aleja o toma distancia, ¿no? Si ve que va más la comunicación o ve que tú puedes pensar que él siente o ella algo por ti, se aleja, toma distancia. Bueno, está en un momento también de mucha insatisfacción, de frustración, de experiencias pasadas vividas que tiene que solucionar también. Yo le veo que ha tenido ahí como una relación o una experiencia muy dolorosa de la que se tuvo que alejar o se tiene que alejar igual todavía. A lo mejor está muy presente esa pareja o esa persona en su vida, alguien que no le ha tratado bien, siento que le ha mentido, le ha engañado y tiene todavía que hacer un corte total con esta persona. Siento que es mucho una pareja, en este caso, ¿eh? Piensa mucho en ti, le gustas muchísimo, le encantas, sí. Pero también es verdad que ahora está en un momento de no querer nada con nadie, está en un momento con muchos miedos, está en un momento de me tengo que recomponer, ¿no? Sí que piensa en algún momento en decirte lo que siente por ti, pero tiene miedo, ¿no? Tiene ahí dudas, miedo, está en un momento, ya te digo, de reconstruirse, está en un momento de esa torre se ha venido abajo y me tengo que reconstruir, ¿no? Tengo que empezar de cero y tengo que solucionar ciertos miedos, ciertas dudas que son personales y son míos. No tienes nada que ver tú. Es algo mío que no he terminado de resolver, ¿no? Ni de aceptar, ni de... Piensa mucho en ti, piensa en lanzarse muchas veces. Esta persona se ha tenido que contener, ¿eh? Para no besarte, para no ir más allá de una simple amistad. Yo veo aquí una amistad bastante bonita entre vosotros, ¿no? Bastante apoyo, pero a la hora de avanzar se ha tenido que contener mucho para no darte un beso o para no tener algo más contigo. Yo siento que la mayoría de los casos no ha pasado nada, ¿eh? Entre vosotros. Puede ser que haya pasado algo, pero algo fugaz para algunos de los casos, pero yo para la mayoría veo que no. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué piensa? Ahora mismo, ¿qué piensa? Bueno, pues está esperando un poco el momento oportuno, que esa rueda de la fortuna gire y que llegue el momento oportuno para que tengáis algo. ¿Sí? ¿Ves? Festín, elecciones y sus consecuencias. Está esperando para poderte elegir el momento oportuno. Siento que está pensando en eso, pero ya te digo que ahora, bueno, pues está un poco dudosa. Está esperando a que, bueno, las cosas mejoren, a que él también esté mejor de, o ella anímicamente, porque yo le veo que está en un momento bastante decaído. Mente llena, pensamiento de grupo. Yo le veo como muy pendiente en general de otras personas, ya te digo, siento que hay un peso aquí de alguien o de unas parejas o de un entorno familiar o de alguien que la está afectando todavía mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que configurar el terreno para estar contigo. Es decir, voy a volver a construirme. ¿Por qué? Imaginaros, el tema torre, ¿vale? El tema torre es algo que se te derrumba tu vida, se derrumba lo que tienes de una manera brutal, cae un rayo y esa torre cae porque esa construcción no está bien hecha. Es algo que yo tengo que es efímero, es algo que yo tengo basado en un amor que no es verdadero si es una relación de pareja, o es algo que no está bien cimentado, ¿no? Entonces, ese rayo cae y tira abajo la torre. ¿Qué pasa? Que yo tengo que volver a construir. En el momento que yo tengo que volver a construir esa torre lleva un tiempo, ¿no? También tengo que tirar abajo viejos patrones que me están limitando. Y yo siento que a esta persona le están limitando viejos patrones en tema amoroso. O a lo mejor es su familia, influencia familiar también puede ser, ¿eh? Vamos a ver más. ¿Qué piensa? Y número 3, ¿qué piensa esta persona de ti, de la situación? Retirándose, ¿ves? Tu miedo a ser herido te ha hecho retirarte. Tomemos tiempo para salir y probar de nuevo, ¿ves? Siento que esta persona está en un momento de retirarse, de mucho miedo, de aceptar todo lo que le ha ocurrido y de sanar. Con lo cual, ¿qué pasa? Que en esta situación no puede tener una relación sana y estable con nadie. Necesita tiempo, ¿vale? Y muchas veces siento que a veces me comentáis, Jolín, pues es que muchas lecturas salen con el tiempo, ya, pero es que si es lo que sale yo, puede ser que no te resuene, pero yo es lo que veo, ¿vale? Es lo que veo y yo es lo que os transmito porque yo
Soy muy transparente, tanto en los interactivos como en las consultas privadas, y digo lo que veo para bien o para mal. Con lo cual, bueno, pues esta persona necesita tiempo. Si se pusiera ahora mismo a tomar esa iniciativa con ese mago, la torre está al lado del mago, con lo cual, aquí en su energía, con lo cual no saldría bien. No saldría bien porque ella no está bien ahora mismo. ¿Ves? El mago y la torre. Primero tengo que tener esa iniciativa para romper con aquello que me limita, con aquellos patrones que no me dejan avanzar, romper. Y luego con este mago tomar, tener esa energía para avanzar contigo, tomar esa iniciativa y avanzar, ¿no? Y eres reprimida. Tienes sentimientos no resueltos de tu pasado que te hacen resentir a los demás, ¿ves? Es como tienes esa ira reprimida, esa frustración, ese dolor, esa rabia, ese sufrimiento que todavía no ha sanado esta persona. Demasiado pronto. Te pones demasiado serio, demasiado rápido. Conózcanse antes de comprometerte por completo. Bueno, tiene dudas a la hora de avanzar contigo, te lo digo, por si acaso igual esto no sale. Es un poco demasiado pronto todavía. Demasiado pasivo. Toma la iniciativa de conocer a alguien y mantener la pasión encendida. Ahora está en un momento pasivo, pero es que es lo que toca, ¿vale? Más adelante tomará esa iniciativa de avanzar contigo, pero ya te digo que ahora mismo está en un momento de retirarse, de mirar hacia él, hacia ella, con ese también ermitaño que nos salió antes en la tirada. Nos salió también el ermitaño aquí. Entonces es eso, me tengo que retirar, tengo que ver cómo estoy yo, tengo que darme mi sitio, tengo que estar bien. Y una vez que yo esté bien, una vez que yo haya sanado, entonces ya miro a ver qué hacer con mi vida. Pero si ahora doy pasos, eh, es que va a salir mal porque no estoy bien. Y yo siento que a esta persona le gustas bastante, ¿eh? Vamos a ver qué siente por ti, porque yo le veo con sentimientos bastante buenos hacia ti, ¿eh? Te ve como una mujer, un hombre además bastante bondadoso, bondadosa, que le apoyas mucho, pero tiene cosas que sanar y eso sí es... Nadie lo puede hacer por él o por ella. Opción 3, bruja morada. Vamos a ver qué siente por ti. Opción 3, bruja morada, qué siente por ti. ¿Ves? Aquí hay una carencia todavía. Una carencia a lo mejor también de aceptarse a sí mismo, a sí misma. También tiene a lo mejor una energía de nadie me quiere, no merezco a nadie, porque es que soy una persona. Es como que se autoinflige pues eso, esa negatividad, ¿no? Es como, no voy a encontrar a nadie porque no me merezco a nadie. Tiene que solucionar todo esto, estos pensamientos de vibrar en carencia, vibrar en negatividad. Le veo a una mujer, un hombre muy atractivo, atractiva y a ti te llama muchísimo la atención. Siento que desde el minuto uno has conectado con esta persona, pero ves, es que siente mucha rabia incontenida, frustración, dolor. Yo le veo mal, le veo muy mal. Le veo oculto, con miedos e intentando equilibrar su vida. Su vida está ahora como muy desestabilizada. Fíjate la luna y el dos de oros y le gustas muchísimo. Siente bastante por ti, le pareces una mujer, un hombre muy atractiva, atractivo, pero ahora siente que no está en su mejor momento. Entonces veo conversaciones contigo de vez en cuando. Siento que también le pareces una mujer, un hombre como muy bondadoso, que le ayudas mucho, bondadosa, ¿no? Pero a la hora de tener una relación estable contigo, fíjate que hay aquí otra persona que me muestra que todavía no ha sanado. Yo en la mayoría de los casos siento que es una pareja, porque yo no le veo en pareja. Si está en pareja, lo ha podido intentar con su ex, pero esto no se va a ir, va a volver a caerse por su propio peso, ¿no? Pero en la mayoría de los casos siento que es una pareja. Es como, me apetece estar contigo, sí, pero no, todavía no tengo esa iniciativa para estarlo, tengo miedo. Yo en la mayoría de los casos le veo solo, ¿eh? O sola a esta persona. Si está con alguien, es que, bueno, ha habido ahí como un intento de volver, ¿no? Pero esto en breve se va a caer, porque yo le veo solo luego otra vez o sola. Le encantas, le gustas muchísimo, le pareces una mujer, un hombre muy interesante como para formalizar una relación, para tener una estabilidad, para concretar algo. Em, Sale aquí también esta persona como muy centrada en su familia, centrado. Puede ser que tenga hijos, esté pendiente de ellos, o a lo mejor pues de sus padres, o de, no sé, su entorno familiar también, ¿eh? O sea, que sale ahí como muy rodeado de personas que le quieren o que también está pendiente de ellos. ¿Qué siente? Pues mucha frustración, siente muchos sentimientos como encontrados, una emoción de sentimientos, yo le veo como en una montaña rusa.
ya te digo, como una lucha interna muy, muy importante, como resistencia también a avanzar contigo, le veo durmiendo mal, le veo, pues eso, sintiéndose culpable, dándole muchas vueltas a la cabeza, contigo también pensando mucho en ti, ¿eh? Pero ahora mismo en una situación delicada, esta persona yo le veo anímicamente bastante mal. Aquí que siente por ti mucha pasión, se comunica muy bien contigo, le pareces un ángel, le pareces una mujer, un hombre, bueno, también aquí hay pasión, ¿eh? O sea, es lo que más estoy viendo, pasión, pero muchas dudas. Ahora mismo le pareces alguien inalcanzable, ¿no? Es como, bueno, me he ilusionado, sí que tengo ilusión contigo, pero me estoy resistiendo a avanzar porque siento que no es buena idea. Vamos a ver más con estos oráculos qué siente por ti. Y yo siento que esta persona no le veo enamorado, enamorada, pero sí que le veo en ese proceso de enamorarse. Sí que está sintiendo ya algo por ti. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué siente por ti? ¿Qué siente por ti? Está muy conectado, conectada contigo. Puede ser que si tú sientas lo que siente que esta persona sienta lo que estás sintiendo tú. Estáis muy conectados. Fíjate, ese tercer ojo me habla ahí de una conexión bastante importante, la que tenéis. Es una conexión muy importante. Bueno, siente felicidad cuando habla contigo, cuando está contigo. No sé, le pareces una mujer o un hombre muy interesante. Y eres como hogar. Eres como estar en casa. Cuando está contigo siente comodidad, tranquilidad, paz, prosperidad. No sé, te veo una persona increíble que le encantaría, pues ya te digo, cimentar una relación estable a tu lado, pero no es el momento. Vamos a ver más. Opción número 3, bruja morada, ¿qué siente por ti? Opción número 3, bruja morada, ¿qué siente por ti? Puerta. Está a punto de presentarse una oportunidad que te lleva a una nueva persona. ¿Ves? Yo siento que se va a abrir esa puerta más adelante, pero de momento quiere abrir esa puerta, pero de momento, bueno, pues hay que esperar, ¿no? Vestirse. Una oportunidad para disfrazarse y divertirse. Puede ser que tengas algún encuentro con esta persona de cara más adelante, en el que hagáis alguna fiesta de disfraces o que os divirtáis de alguna manera, pues a lo mejor que quedéis con más amigos. Veo ahí como algún encuentro con él o con ella, ¿eh? O alguna celebración. Sugerencias, una oferta propuesta en un futuro próximo que llega por sorpresa. Esta persona te va a decir que quiere estar contigo, va a llegar como por sorpresa esa proposición, pero de momento ya te digo que tiempo al tiempo. Larga distancia. El amor no conoce distancias, trasciende el tiempo y el espacio. Yo siento que esta persona y tú estáis conectados, conectadas por vidas pasadas con esa larga distancia. Que ahora mismo también esta persona es como que está, si no estáis en distancia geográfica, se ha alejado un poco de ti por algo, porque bueno, no se siente tampoco preparado o preparada para estar contigo. Entonces es como que ha tomado distancia también. Pero aunque esa larga distancia o esa distancia que mantiene os separa un poco, yo os veo muy conectados, conectadas. Estáis súper, es que os sentís. O sea que la distancia al final muchas veces no es un impedimento, ¿no? Si se quiere de verdad. Vamos a ver qué hará. Opción número 3, bruja morada. ¿Qué hará esta persona? Opción número 3, bruja morada. ¿Qué hará contigo, con la situación? ¿Qué hará? Seguir pensando en ti. Sí, va a seguir pensando en ti, va a seguir teniéndote ahí como un deseo que quiere materializar con esa oportunidad, pero yo le veo ahí un poco pues entre esas dos opciones, va a tener más sentimientos hacia ti, esto va a ir a más, ¿eh? Eh, bueno, ahora yo siento que se está empezando a enamorar de ti, pero esto va a ir a más. Le veo de momento pues, bueno, sin dar pasos, de momento bastante calmado, calmada o precavido, ¿no? Precavida, muy centrado en su trabajo, muy centrado en sus quehaceres diarios, indeciso, indecisa, también me habla mucho con esos enamorados. Las cosas van muy lentas y poco a poco, pero yo te digo que esto va a ir a más, a más, a más y va a llegar un punto que esta persona te va a confesar que está enamorado, enamorada de ti más adelante. De momento le veo seguir manteniendo esas conversaciones contigo, a lo mejor no tan seguido, a lo mejor que un día te hable, tres no, pero sí que veo seguir con esa conexión, veo que ahora estáis un poco como alejados, distanciados. Tú también es como que estás poniendo un poco de límites, porque no entiendes también su comportamiento a veces, ¿no? Es como, bueno, aunque a lo mejor no esté bien, pues a mí me gustaría hablar más contigo, que te dieras más a mí, fíjate el juicio y el juicio. Pero luego sí que veo un resurgimiento de esta relación. Veo que esta persona va a tirar abajo los bloqueos. Ahora mismo está bloqueado, bloqueada.
veo que va a sanar pues esas traiciones del pasado o ese dolor del pasado, pero va muy lento, va poco a poco, ¿vale? El caballero de oros es muy lento. Tiene que cerrar un ciclo todavía, un ciclo con esta persona, si está en pareja, con esas parejas o con una situación que tiene ahí. Tiene que cerrar ese ciclo y en el momento que lo cierre, esto va a ir a más. Entonces, ¿qué hará? Pues próximamente, a corto plazo, le sigo viendo, pues teniendo conversaciones contigo, hablando de vez en cuando. No quiere perderte, con lo cual va a seguir ahí estando cerca de ti, muy indeciso, pero también le veo poniendo límites. Es decir, bueno, pues hoy te hablo, mañana igual no, igual estoy 2 días sin hablarte, luego vuelvo a escribirte, que es de tu vida, o nos vemos y quedamos así, ¿vale? Quedamos como más amigos, o si no quedamos nosotros, pero como amigos, amigas. Pero sí que veo que luego esta persona va a ir a más. Es que es un sentimiento que va a más. Y por mucho que le intente reprimirlo o ella, al final es que le vas a encantar y le vas a gustar mucho y va a tener claro que eres la persona adecuada para él o para ella. Lo que pasa es que eso tiene que solucionar ahí algo. Yo más adelante veo compromiso juntos, ¿eh? Juntas, pero primero hay que solucionar ciertas cosas para que esto vaya hacia adelante, para que esto avance. Y de momento le sigo viendo durmiendo mal, teniendo como muchos pensamientos repetitivos, mucho diálogo interno de pensamientos negativos incluso, pero yo le veo seguir hablando contigo y luego sí que veo más adelante avances, pero yo te diría que avances a largo plazo, ¿no? A corto, pues sí que veo comunicación, veo mensajes, puede ser que hagáis algún viaje juntos o por separado, juntas. O por separado, ¿eh? Ahora en verano, que tú te vayas a algún sitio o que él se vaya a algún sitio, puede ser que, o ella, que te traiga algún recuerdo de donde vaya, veo ahí como viajes, o que puede ser que hagáis alguna escapada juntos, juntas, pero en plan de amigos, ¿eh? Amigas. Vamos a ver más. ¿Qué hará próximamente esta persona contigo? Opción número 3, bruja morada. ¿Qué hará contigo próximamente? Opción número 3, bruja morada. Veo comunicación. La comunicación va a seguir. Lo que pasa es que a lo mejor no es una comunicación. Igual tuvisteis una temporada ahí que hablabais todos los días, prácticamente a todas horas. Es como una comunicación más. Bueno, pues hoy te hablo, más intermitente, ¿no? Hoy te hablo, igual mañana no, igual estoy 3 días que no te hablo, luego coincido contigo, luego quedamos, nos vemos con más amigos, hablamos. Le sigo viendo oculto, oculta con bastantes secretos ahí que igual no te quiere contar. A lo mejor si le ha dado una oportunidad a sus parejas, pues está ahí con cosas que le da vergüenza contarte, porque siento que habéis hablado de esos temas, de pues no es buena para mí, no es bueno para mí, pero o si no ha dado esa oportunidad a sus parejas o hay algo ahí, o tiene pareja ahora, porque es que veo algo de eso. O esa es pareja que está todavía pululando y todavía no ha sanado cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad que veo un éxito. Es decir, luego vais a tener mucha complicidad, esta persona te va a contar cosas que no ha contado a nadie y tú a él o a ella, porque yo veo una conexión muy bonita que va más con esa estrella, ¿no? Opción número 3, bruja morada. ¿Qué hará próximamente esta persona contigo? ¿Qué hará próximamente? Opción número 3, bruja morada. Hablar, ¿ves? Hablar interesados, mensajes en espera, textos, llamadas, email, hablar más. Esto irá más, ¿vale? Ahora estáis en un momento que habláis poquito, pues puede ser que lo esté intentando con sus parejas o ella, luego cortará la relación y hablaréis más, tendréis más acercamiento. Si no está con esa persona o no está con nadie, hay algo ahí que todavía tiene que solucionar. Puede ser una pareja con la que tenga que solucionar algo, pero yo veo que más adelante se va a mover más las cosas, vais a tener más comunicación y esto va a ir a más y al final vais a tener una relación de pareja estable, si tú quieres. Pero de momento, pues le veo ahí contenido contenida, ¿no? De momento a corto plazo va a haber comunicación un poco intermitente y vais a quedar de vez en cuando, pero va a ser un poco, bueno, pues por días, por momentos. Mira, establecer contacto, estabilidad y seguridad, rendimiento, crecimiento y resistencia, ¿no? Yo siento que él te va a buscar o ella muchas veces cuando a lo mejor piense que te ha perdido o que a lo mejor no sabe nada de ti. Sí le interesas y sí que le interesa que estés en su vida, pero tiene que sanar muchas cosas, corazón sanador. Sanar la angustia, toxicidad o adicción, relación abusiva, ¿no? Tiene ahí que sanar muchas cosas y esta persona hasta que no sane todo eso no va a estar bien consigo mismo, consigo misma, ni contigo. O sea, no vais a tener una relación buena. Con lo cual, es que fíjate, me habla aquí con este 3 de espadas. Pero sí que estoy viendo eso, que esto va más, que esto va poco a poco, que vais a empezar luego a tener más contacto, que ahora están las cosas un poco estancadas, más adelante vais a empezar a tener más contacto y esto va a ir a más y al final vais a tener una relación estable. Si tiene pareja la va a dejar, entonces vais a tener más contacto por eso.
Y si tiene una pareja que no ha sanado o no ha solucionado algo ahí, pues va a hacerlo. Elecciones saludables, ¿ves? Esta persona tiene que elegir ese amor propio, ser más feliz, amor y vida. Elegir estar consigo mismo, consigo misma, elegir ese amor propio, elegir su felicidad. Y esto pues lleva tiempo y yo siento que también, mira, con estos enamorados que nos salió en el corte, yo siento que tú también le vas a demostrar, le vas a ayudar mucho a la hora de priorizarse, a la hora de subir esa autoestima, ese amor propio. Vas a hacerle entender que no todo vale, vas a hacerle entender que, bueno, que hay que estar bien con uno mismo, con una misma, para poder estar bien con los demás. Y al final es que siento que esta persona es como que le cuesta mucho estar solo, sola, sin pareja, ¿no? Pero tú le vas a hacer ahí como, vas a ser como una guía, no sé, aquí esta conexión trae mucho aprendizaje por ambas partes, ¿eh? Porque siento que el camino ella te va a enseñar muchas cosas. Siento que con esta persona tienes los sentimientos a flor de piel y él o ella contigo igual. Es una relación muy bonita, pero a la vez una relación, pues eso, que conecta mucho con tus sentimientos, con tus emociones y bueno. Vale, voy a sacarte por último un consejo y un número. Porque bueno, siento que muchas veces me ponéis en comentarios los números, que veis números repetitivos. Bueno, estos son señales de vuestros ángeles, vuestros guías del universo, que os transmiten información. Así que voy a sacaros un número a ver si conectáis también con eso. Opción número 3, bruja morada, un consejo para ti. Vamos a ver qué te quieren decir. Opción número 3, un consejo para ti. Bruja morada. En las relaciones, lo más importante que debes buscar es la coherencia. Cada vez que perdonas a alguien que no es coherente contigo, le estás dando permiso para que vuelva a hacerte daño. Te mereces algo mejor. Cuando perdonas a alguien y vuelves con esa persona, porque lo que os digo siempre, tú tienes que perdonar a todo el mundo que te ha hecho daño en algún momento porque te sirva de aprendizaje y sueltes a esa persona, pero no permitas que te lo vuelva a hacer ni que entre en tu vida si no quieres, ¿no? Pero cuando perdonas a alguien y vuelves a pasar por lo mismo, te vuelve a hacer daño. Y yo siento que a esta persona es lo que le está pasando también, ¿eh? Que es como dar una oportunidad a alguien con la que ya no hay nada que hacer. Pronto estarás sorprendido y agradecido. Sorprendida y agradecida. Por todo, por cómo todo sucedió. Y de la manera, bueno, voy a empezar a leerlo porque me estoy trabando, perdonad. Pronto estarás sorprendido, sorprendida y agradecido, agradecida. Por cómo todo sucedió de la manera que lo hizo para que recibieras mejor y más grande, ¿no? Es como, vale, las cosas han tenido que ser así, no de otra manera, para que aprendas, para que evoluciones. Y muchas veces nos damos, miramos a nuestro pasado, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Por qué me hicieron esto? Para aprender, para evolucionar. No serías la persona que eres ahora tan maravillosa, tan maravilloso, con ese aprendizaje si no hubiera pasado lo anterior. Entonces, da las gracias por todo lo vivido, lo aprendido y sigue adelante. Todo está sumando a tu favor. Confía en el proceso y en cómo se están desarrollando las cosas para ti. Todo va a ocurrir en el momento perfecto y en el momento adecuado. No adelantes nada, no fuerces nada, porque si no, no va a salir bien, ¿no? Es lo que me dicen. Vamos a sacar por último un número para ti, a ver cuál sale. Opción número 3, bruja morada, un número para ti. El 15. Su amor por los demás es poderoso y es capaz de compartir su don de amabilidad por todas partes. Su naturaleza curiosa y social lo pone en contacto con una variedad de personas, todas las que se beneficiarán de sus cálidas y sinceras palabras de sabiduría. Yo soy sabio, sabia. Se te da muy bien dar consejos, se te da muy bien hablar hacia los demás con amor y transmitir. Siento que es un don que tú tienes, te están diciendo, ¿no? 222. Confíen que las semillas de sus pensamientos están creciendo creciendo a medida, perdón, que las nutre con palabras, sentimientos y acciones. Estoy equilibrada, equilibrado. Bueno, tienes que estar en consonancia y acorde con tus palabras, tus pensamientos y tus acciones y sentimientos. Es decir, imagínate, yo digo, quiero manifestar una relación de pareja, ¿no? Pero si yo no lo siento así, si mis acciones no van acorde con eso, al universo le confundes. Es como, bueno, vale, sí quiero hacer esto, pero luego no tomo esa iniciativa o pienso que no valgo o, imagínate, quiero conseguir un trabajo, pero luego no lo busco o no siento que sea merecedor de ese trabajo o mis palabras no son acordes con lo que yo quiero manifestar. Es decir, ¡ay!
Pues quiero conseguir un trabajo, pero digo, ay, pues están las cosas fatal, ¿eh? Están las cosas fatal, no se encuentra nada de trabajo, ya estás diciendo al universo, no, no encuentro trabajo. Entonces, fíjate mucho en tus palabras, tus sentimientos y tus acciones, porque son decisivas a la hora de manifestar. Y esto es lo que significa el 222. Equilíbrate. Opción número 3, bruja morada. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya ayudado, sobre todo, que te haya resonado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, puedes elegir otra opción. Tenlo en cuenta, sois muchas personas, es imposible que os resuene a todo el mundo. Por eso hago 3 opciones para tener más amplitud. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Dame un like, por favor, si te gusta mi trabajo, si te ha gustado el vídeo, para ayudarme a seguir, a continuar, a evolucionar y a seguir subiendo vídeos. O coméntame, coméntame, dame un like también. Leo todos los comentarios que me ponéis, ¿vale? Y bueno, intento contestar a todo el mundo, si no, pues pongo un corazón. Comparte también el vídeo si alguien crees que con alguien, bueno, que le puede ayudar, compártelo. Gracias por todo, por estar ahí, por tu apoyo, por tu cariño y te deseo lo mejor, de verdad. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.